Bienvenidos familia de Dios, bienvenidos al podcast Piedra Angular producido por Global Grace Ministries. Mi nombre es Francis Hueso y están escuchando la serie Asuntos de Familia. El episodio de hoy se llama La mejor arma de Satanás. Esta serie tiene como objetivo brindarles algunas herramientas que pueden ayudarlos a resolver algunos desafíos que he visto en muchas familias a lo largo de mis años en consejería. También espero empoderar a los padres con herramientas para enseñar a sus hijos a prosperar en la vida siguiendo principios bíblicos. En los últimos episodios hablamos de que muchos de los problemas en la familia se originan por la falta de identidad de muchos padres. Si los padres no saben quiénes son ellos, no podrán darles a sus hijos una identidad verdadera y bíblica. También hablamos de la importancia de enseñar a nuestros hijos a no vivir vidas buscando la felicidad, sino enseñarles que pueden elegir regocijarse en el Señor en cada situación. Cuando elegimos vivir con gozo, no le estamos diciendo no a la felicidad. Lo que estamos haciendo es enfrentando los desafíos de la vida con gratitud y confianza en Dios. Cuando elegimos vivir en gozo, no abrimos nuestros corazones a la decepción, la codicia, los celos o la amargura cuando las cosas no salen como queremos, sino que entendemos que en un mundo roto, incluso en medio de los problemas, el gozo siempre está disponible para nosotros. Hoy vamos a hablar de una palabra que debemos extraer de nuestras vidas. Hablaremos de la culpa. La culpa, amigos míos, es una de las mejores armas de Satanás, porque él es el único que se beneficia de ella. La culpa abre la puerta de nuestro corazón a la vergüenza, a la manipulación y a la amargura. También nos separa de Dios y nos quita toda esperanza de volver a Él. Muchas personas confunden la culpa con el remordimiento o la convicción de pecados. Pero créame, la culpa y la convicción de pecados no son lo mismo. De hecho, son lo opuesto. Vámonos a Génesis 3 y vamos a leer los versículos del 6 al 13. Y dicen, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, agradable a la vida y deseable para alcanzar la sabiduría. Así que tomó de él y comió. Dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. A los dos se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higo y se hicieron mantos. El hombre y su mujer oyeron la voz del Señor Dios que paseaba por el jardín al aire del día, y se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Pero Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Él respondió, te oí en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo, así que me escondí. Entonces él le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que me diste me dio del fruto del árbol y yo comí. Entonces el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Como describe el pasaje que leímos, la reacción inmediata al pecado de Adán y Eva fue vergüenza. Cuando comieron del fruto se dieron cuenta que estaban desnudos. Quiero que aquí se fijen que nada había cambiado físicamente para ellos. Sus cuerpos lucían iguales antes y después de pecar, pero habían perdido la belleza de la pureza. Se sintieron avergonzados y con esa vergüenza también vino el temor. Esta fue la primera vez que Adán y Eva experimentaron tales emociones. Hasta ese momento habían experimentado alegría o gozo, paz y amor, pero no vergüenza ni temor. No sé si alguna vez han sido abusados por un bully o un grandulón, pero una de las armas más comunes que los abusadores usan es la vergüenza. La vergüenza nos hace sentir pequeños, indignos o indeseables. Nos hace sentir menos dignos de amor. Para Adán y Eva, la vergüenza significaba distanciarse de Dios. La persona que más los amaba venía a buscarlos y en lugar de correr hacia Él, huyeron de Él por primera vez en sus vidas. Sabían que lo habían desobedecido y le tuvieron temor. Hicieron lo que la mayoría de las personas hacen cuando se sienten culpables. Suponen que Dios está enojado con ellos y se alejan o se esconden de Él. Notaron también que ni Adán ni Eva estaban convencidos de su pecado. Se sintieron culpables, pero cuando Dios los confrontó con su desobediencia,
Se culparon el uno al otro en lugar de arrepentirse ante Dios. En lugar de confesar su desobediencia a Dios y hacerse cargo de su pecado, le pasaron la culpa a la siguiente persona. Adán dijo a Dios: la mujer que me diste me obligó a hacerlo, echándole a Eva debajo del autobús y culpando a Dios de una sola vez. Eva culpó a la serpiente, y la serpiente no culpó a nadie porque no había nadie quien más culpar. El tratar de culpar a otras personas por nuestras acciones también es una reacción inmediata o un resultado inmediato de la culpa. ¿Recuerdan cuando el rey Saúl culpó al pueblo cuando Samuel lo confrontó con su pecado? Yo recuerdo que mis hermanos y yo teníamos un pacto cuando éramos niños. Si alguien rompía algo en la casa, nunca le diríamos a nuestros padres quién lo hizo. No éramos tan malos como culparnos unos a los otros por nuestros pecados, pero las cosas en la casa se rompían solas todo el tiempo. La mitad del tiempo nuestros padres nos permitían vivir en silencio y no confesar ese pecado. Nunca dijimos quién había hecho qué, porque éramos pequeños y nuestras infracciones eran menores. Pero pueblo de Dios, nuestro Padre Celestial no esconde nuestro pecado debajo de la alfombra. Dios sabe lo que hacemos, y cuando no nos arrepentimos y en cambio culpamos a otros por nuestros pecados, cavamos un hoyo más profundo para nosotros mismos. Mis hermanos, si sus hijos alguna vez hacen eso, por favor, con mucho amor, hagan lo mejor que puedan para enseñarles lo incorrecto que eso es. Una de las razones por las que David era un hombre conforme al corazón de Dios era porque cuando pecaba, y todos sabemos cuánto pecó, nunca intentó pasarle la culpa a otros. El Salmo 51:4 nos dice: contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Así que tienes razón en tu veredicto y eres justificado cuando juzgas. David sabía que el único problema que podemos solucionar es el que nos atribuimos. Yo no puedo arreglarle la casa a mi vecino porque no soy dueña de esa casa, pero todo lo que hay en mi casa es mío y por lo tanto es responsabilidad mía arreglarlo. Les hacemos un mal a nuestros hijos cuando les permitimos que culpen a otros por sus errores, o aún un mayor mal cuando asumimos la culpa de los errores de nuestros hijos. Eso no es bíblico. El único pecado que Dios perdona es el pecado del cual nos arrepentimos. Acompáñenme otra vez a Génesis y vamos a continuar leyendo de los versículos 14 al 20 en el capítulo 3, que dicen: Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás entre todos los animales, y todos los animales salvajes te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo toda tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón. A la mujer le dijo: haré que tus dolores en el parto sean severos. Con dolor de parto darás a luz a los hijos. Tu deseo será para tu marido y él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con doloroso trabajo comerás de ella el alimento todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comeréis las plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás tu comida, hasta que vuelvas al suelo, porque de ahí fuiste tomado. De polvo eres, y al polvo volverás. Adán llamó a su esposa Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes, y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Fíjese, en mi familia, que Dios ignoró completamente las excusas que le dieron Adán y Eva. Y como ninguno de ellos se arrepintió de sus pecados, Dios ejecutó juicio sobre ellos. Las consecuencias de sus pecados vinieron sobre ellos inmediatamente. Pero también quiero que noten que a la vez la misericordia de Dios vino inmediatamente después. Dios pudo haberlos dejado desnudos o con las prendas inútiles que ellos habían hecho, pero en lugar de eso mató a un animal o a varios inocentes
y los vistió con sus pieles. Hebreos 9:22 nos dice, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Esa fue la primera vez que inocentes murieron por culpables, dándonos un tipo de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Ahora, observemos también que en Génesis 3, Dios nunca hizo que Adán se sintiera indigno o avergonzado. No les restregó en la cara sus pecados ni a Adán ni a Eva. Dios les seguía amando de la misma manera. Él ya sabía que habían pecado, pero les dio la oportunidad de arrepentirse. Les preguntó, ¿has comido del árbol del cual te ordené que no comieras? En lugar de dejarlos solos para que se las arreglaran por sí mismos una vez después de que pecaron, Él salió a buscarlos. Amigos míos, no importa lo que hayamos hecho contra Dios, Él siempre nos dará la oportunidad de arrepentirnos. Ahora, muchos de nosotros pensamos que cuando pecamos, no hacemos algo en contra de Dios, pero realmente esa es realidad. El pecado va en contra de Dios. Pero a la vez, no importa cuán feo pensemos que es nuestro pecado, Dios siempre está y siempre estará ahí buscándonos. Si confesamos nuestros pecados a Dios, 1 Juan 1:9 nos dice que Él es fiel y nos perdonará. Ahora bien, por favor, no menosprecien el perdón pensando que serán perdonados con solo confesar sus pecados. Podemos confesar nuestros pecados todo el día, pero a menos que estemos arrepentidos de ese pecado, lo único que estamos haciendo es diciéndole a Dios lo que Él ya sabe. Por eso les digo que todo padre debe enseñarle a sus hijos la diferencia entre la culpa y la convicción. La culpa viene del diablo y no sirve para nada. Nada bueno sale de ella. La vergüenza y la culpa nos hacen sentir indignos y nos hacen huir de Dios. Pero la verdadera convicción de pecado que viene del Espíritu Santo tiende a movernos hacia Dios. Cuando pecamos, lo último que debemos hacer es poner distancia entre nosotros y Dios. Es cuando pecamos que más necesitamos a Dios. Ahora, ¿cómo sabemos la diferencia entre la culpa y la convicción? Es simple. La culpa inflige dolor, nos atormenta, nos recuerda lo que hicimos, pero no nos da una manera de escapar de su tormento. La convicción, por el otro lado, nos recuerda nuestra desobediencia y nos invita a llegar a un acuerdo, a ponernos a cuentas con Dios. La convicción no viene con temor, sino que dice la verdad. Nos lleva hacia el arrepentimiento, no a la condenación. Muchas gracias por el tiempo que nos dieron hoy. Por favor, no se pierdan la conclusión de este hermoso episodio la próxima semana. Dios me los bendiga.